una petición de oración o incluso a mi teléfono, hermano, en texto, y con gusto, hermano, oramos por usted para que Dios derrame de su bendición sobre usted y sobre su casa y sobre las necesidades que haya en su hogar. Hermano querido, las batallas siguen, las batallas no paran. El adversario no crea que porque la gente está en cuarentena, hermano, al adversario le dieron vacaciones, hermano, y se fue de vacaciones. No, hermano, el adversario, al contrario, es un tiempo donde él está aprovechando a atacar a muchos cristianos. Y las batallas siguen, hermano, de una o de otra, las batallas siguen, y quizás hasta batallas más fuertes en estos tiempos, hermano. Y claro que sí, el adversario va a aprovechar cada instante para atacar al pueblo del Señor, y muchos del pueblo de Dios están siendo atacados, hermano. Por eso de que Dios quiere que tú te armes de valor, hermano, tomes las armas que Cristo te ha dado, hermano amado, y peleemos la batalla juntos, hermano. Si se te arrecia la batalla, hermano, pues juntos, hermano, podemos orar los unos por los otros para seguir adelante y perseverando. Vamos, hermano, a ir a la palabra, y al final quizá vamos a dar algunos anuncios, como te repito, y orar por las peticiones que muchos están poniendo, que oremos, hermano, como congregación, como iglesia. Creo yo que Dios, hermano, está alcanzando a muchas almas, mucha gente que estaba apartada, está siendo, hermano, tocada, y están recapacitando. Espero, hermano querido, que esto te ayude a encenderte en el deseo de prepararte para irnos con Cristo, porque Él, cada acontecimiento que sigue pasando y está pasando, son señales, hermano querido, de que su venida está cada vez más pronto. Vamos, hermano, a la palabra. El Señor ponía esto en mi corazón, hermano. Hay mucha palabra, hermano, que el Señor está poniendo. Obviamente le pido a Dios que me ayude para mirar por cuál línea irme, hermano, y prácticamente va a ser para la preparación, hermano, que estemos nosotros para la venida del Señor Jesucristo, que es lo que nos interesa. Ahorita las especulaciones de muchos ministros de Dios, hermano, de gente de años, hermano, están, hermano, mirando, y la Biblia, hermano, está concordando de que la venida del Señor Jesucristo está más pronta, hermano amado, de lo que quizá tenemos ni siquiera una idea. Pero nosotros sí nos interesa prepararnos para irnos con el Señor. Vamos, hermano, a la palabra. Vamos a Mateo capítulo 28, versos 16 y 17. El tema, hermano, si le pondríamos título, hermano, venciendo la duda, hermano querido. En los últimos tiempos, hermano, y en las parucías del Señor Jesucristo, en la manifestación de su resurrección, había gente, hermano, discípulos cercanos, que realmente estaban bien afectados con la duda. Y hay cantidad de cristianos que están en una incertidumbre que es parte de duda, hermano amado, de lo que está pasando, que qué va a pasar, hermano. Y algunos, hermano, tienen por tardanza la venida del Señor, que también vamos a ver algunos temas, hermano, adelante, refiriéndose a eso, hermano. ¿Cómo tienes tú la venida de Cristo de verdad, individualmente como cristiano? ¿La tienes por tardanza, o realmente tú, hermano, en tu corazón, en tu espíritu, percibes que la venida del Señor Jesucristo cada vez se acerca más? Vamos a Mateo capítulo 28, verso 16 y verso 17. Abre tu Biblia ahí en tu casa, hermano querido. Los que están aquí pueden abrir su Biblia, y juntos vamos a leer el verso Mateo 28, 16 y 17. Esto es en la recta final, hermano, del Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo, las últimas instrucciones que Cristo da. Vamos a mirar varios evangelios para mirar las últimas instrucciones que Cristo da antes de su partida. Vayamos y leemos. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron. Mas algunos, ¿qué dice su Biblia? Dudaron. Y vamos a hablar de eso hoy, hermano, con la ayuda del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos delante de ti tu palabra, porque es tu palabra la que fortalece las vidas. Es tu palabra la que ministra fortaleza a nuestra fe. Es tu palabra la que nos levanta el ánimo.
Es tu palabra, Señor, la que ilumina, Señor amado Padre, nuestros ojos espirituales. Es tu palabra, Señor, que levanta al caído. Y en esta noche ponemos en ti, oh Dios, en tu palabra nuestra confianza. Háblanos, instrúyenos, enséñanos para prepararnos, oh Dios. Ayúdanos a vencer, a desechar toda tiniebla, toda duda que haya en el corazón, en la mente, en el alma de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, toma el control. Que esta palabra, Señor, encuentre cabida en el corazón de tu pueblo para penetrar, oh Dios, y hacer el cumplimiento de la promesa, Señor, y el propósito por lo cual tú envías tu palabra, Señor eterno. Te bendecimos, te exaltamos, te adoramos y te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén, mis hermanos. En estos versos es importante. ¿Por qué? Porque vamos a estar mirando, hermano, lo último que Jesús instruyó antes de partir. Jesús, hermano, muere. Jesús resucita de entre los muertos. Y ahí, hermano amado, hace una aparición, hermano, Jesucristo ya resucitado. Hermano, es bonito estudiar. Estaba, hermano, indagando, estudiando acerca, hermano, del tiempo que Jesús, hermano amado, estuvo cuando Él resucitó. Cuánto tiempo duró, hermano amado, en la tierra antes de ascender, hermano, al cielo, a sentarse al lado del trono del Padre. Cuánto tiempo duró Jesucristo. Y la Biblia sí habla, hermano querido, del tiempo que Jesucristo duró antes de irse al cielo. Cuando Él resucita, hermano, la Biblia habla de varios puntos. Unos concuerdan, otros dicen que cuando Él resucita y María lo ve, Jesús le dice: no me toques porque todavía no he sido glorificado, suéltame, ¿verdad? Y a veces, hermano, no entendemos, y quizá a veces es difícil entender de qué se refiere Jesucristo, porque, hermano, ahí Jesús, cuando Él resucita de entre los muertos, Él venció la muerte. Muchos, hermano, dicen que María no es como lo interpreta la mayoría de personas, que es: no me toques porque me vas a contaminar. No. La versión original se refiere que Jesús le dice: ya suéltame, porque ella no lo soltaba. O sea, ella no lo soltaba porque estaba, hermano, impactada. Esa mujer amaba al Señor Jesucristo, y al verlo resucitado no lo dejaba ir. Entonces la expresión original en el hebreo es: ya suéltame, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo hizo durante los días que estuvo en la tierra? ¿Cómo le podría decir? ¿Qué fue exactamente lo que hizo? La Biblia sí habla del tiempo. Duró 40 días. El número 40, hermano, es bien importante. Hermano, no vamos a hablar de la numerología, pero el número 40 es importante. Jesucristo duró 40 días en la tierra antes de subir al cielo al Padre. Y durante esos 40 días se les manifestó a más de 500 hermanos. Oiga eso. O sea, no solamente fue a los 11 discípulos, sino fue a muchos discípulos cristianos. Y la Biblia sí habla de un número. Entonces, importante. Pero vamos a mirar que así como Jesucristo, hermano, partió, dice la Biblia en los versos que vamos a mirar, que así mismo como Él ascendió a los cielos, Él va a regresar. Y es importante las últimas palabras que Jesús les da a sus discípulos. Y en medio de todo eso vamos a aprender, pero sobre todo vamos a aprender a vencer cualquier duda que haya en tu vida, cualquier, hermano amado, duda en todos los aspectos. ¿Será que Jesús va a venir? ¿Será que estoy preparado? ¿Será esto? ¿Será lo otro? Dudas que la gente tiene, hermano querido. Así es de que como cristianos debemos entender que la palabra nos lleva a entender y a quitar toda duda de tu corazón y de tu alma.
Vamos a lo que dice el verso, y ahí voy a seguir con otros versos en otro evangelio. Pero los 11 discípulos, dice, se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Aquí está hablando de 11 discípulos en el verso 16. Más en el 17 dice, mire pues, importante hermano, estas serían, hermano, algunas parucías que Jesucristo hizo, me refiero ya resucitado, no tanto así, pero muchos creen que antes de la venida de Jesucristo, literal, a llevar a su iglesia, Él va a hacer apariciones para preparar. Entonces, en este punto, hay mucha gente que está llena de incertidumbre, no sabe, está confundida, no entiende, hermano, cómo va a ser los acontecimios, no entiende, hermano, la preparación que debe de tener. Y eso es lo que Dios, a través de la palabra, vamos a aprender como cristianos, a tener un panorama claro de, hermano amado, las señales que se están manifestando, dando a entender que la venida del Señor Jesucristo está muy pronta. Y también la palabra nos enseña con mucha claridad cuáles son los requisitos para irnos con Cristo. Y quizá hay gente, hermano, que no tiene con claridad eso, y por eso vive, hermano, confundido. Y otros, hermano, aún tienen el conocimiento, pero todavía dudan. Y por ejemplo, entro al punto del verso 17, cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Aquí voy a hablar un punto rápido para entrar a otro. ¿Cómo es la duda del ser humano? O sea, la duda del ser humano, la incredulidad del ser humano es tan grande que ellos miraron a Jesús. Estos, cuando menos, no voy a hablar de otros discípulos, estos 11 discípulos llamados apóstoles miraron a Jesucristo por 3 años y medio en el ministerio que Jesús tuvo. Miraron milagros, señales, prodigios, maravillas, miraron la resurrección, miraron, hermano, todo tipo de poder, estos 11. Y al verlo todavía resucitado, todavía Jesús se les manifiesta y les dice a algunos: vengan, tóquenme, vengan, miren las heridas. Ustedes miraron cuando me crucificaron, soy el mismo, aquí están las heridas que manifiestan que soy el mismo, no soy otro. Ahora muchos lo vieron literal, pero aún así era un endurecimiento en el corazón que todavía dudaban. Hermano querido, hay cristianos que tienen un corazón endurecido, que hay duda, aún viendo las señales, aún viendo el poder de Dios, aún viendo tantas cosas, hermano querido, que están alrededor de él. Ven la mano de Dios, ven el poder de Dios, ven la gracia de Dios, ven la misericordia de Dios, y todavía dudan. Hermano, es triste a veces hablar con personas que ven la mano de Dios literalmente, y todavía quizá puedan cuestionar y dicen: ¿y dónde está Dios? Y Dios me ha dejado, Dios me ha desamparado. Duramente es, hermano, traer palabra a una gente cerrada con un corazón endurecido, porque estos miraron a Jesús y todavía dudaron. O sea, lo miraron resucitar. Y así hay cristianos con un corazón duro que Dios quiere hoy, hermano, quitar esa dureza y quitar esa incredulidad a través de la palabra, porque la palabra es como un martillo que quebranta la piedra, hermano querido, y es lo que Dios quiere hacer a través de su palabra. Vamos, hermano, a otros versos, pero voy a puntualizar Mateo 28:17, cuando dice que algunos dudaron. Y no eran, hermano, discípulos comunes, no eran creyentes, hermano, comunes y corrientes, eran los apóstolos del Señor. Algunos se reserva los nombres. Quizá usted pueda saber ya el que encabeza aquel que era el llamado apóstol incrédulo, y usted sabe de memoria su nombre, llamado Tomás, ¿verdad? Ahora, pero quizá había otros más del grupo de los 11 apóstoles que dudaban, y eso es triste, hermano querido,
que a esa magnitud de nivel de experiencias todavía haya duda. El diablo, que el Señor lo reprenda, hermano, va a meterte la duda, aún seas, no importa el privilegio que tengas, los años de cristiano que tengas, la cantidad de Biblia y de palabra que tengas, el diablo va a querer seguir tirando esos dardos de duda para que tú quizá recibas esos dardos que el diablo avienta y le puedas tú creer a uno de esos dardos. Pero déjame decirte, en el nombre del Señor, que el escudo de la fe va a hacer que esos dardos no penetren, hermano querido. Tienes que creer en el Señor, y cuando vengan esos dardos, tú le tienes que creer a Dios. En muchos aspectos, hermano, el diablo va a tirar dardos para que tú dudes, en muchos aspectos, para que tú dudes de la fidelidad de Dios, para que tú dudes de la protección de Dios, para que tú dudes de la gracia de Dios. Hermano, que hay gente que fracasa, que peca, y el diablo dice: ya no tienes esperanza. Déjame decirte lo que dice la Biblia, que aún 7 veces, hermano, tropezará el justo y Dios lo levantará, hermano. Y no solamente cuando Pedro le preguntó al Señor: ¿cuántas veces yo tengo que perdonar a mi hermano? Jesús le dijo a Pedro: 70 veces 7 tienes que perdonar a tu hermano. Y si el hombre perdona y puede perdonar 70 veces 7, ¿cuántas veces usted piensa que nuestro Dios puede perdonar? La cosa es, hermano querido, echar mano de la misericordia. Si tropiezas y fallas, levántate, porque tenemos un abogado en el nombre del Señor. Ahora sigamos en el verso, hermano. Ahora vamos a Marcos capítulo 16, verso 14. Cristo vive, amén, hermano. Marcos capítulo 16, verso 14. Voy a leer del verso 14 al verso 19. Este también es el último capítulo del Evangelio de Marcos. Le estamos leyendo el último capítulo de Mateo. Ahora vamos al último capítulo de Marcos. Marcos 16, 14. Lo leemos. Luego apareció a los 11 cuando estaban sentados a la mesa. Marcos 16, 14. Dice: luego apareció a los 11 cuando estaban sentados a la mesa. Y dice así: le reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Les contaron: Cristo lo vimos resucitado, nos habló y no creían. Viene Jesús, hermano, se manifiesta a ellos y los exhorta, hermano amado, por la incredulidad y la dureza del corazón, la duda. Hermano, hay muchos cristianos que dudan que Cristo viene. Hay muchos cristianos que dudan, hermano, porque no están preparados. Cuando un cristiano no duda y cree la palabra, él se prepara. Pero aquel que duda, hermano, y dicen así, dice la gente, años dicen que viene y no viene, y tienen por tardanza su venida, hermano, y la duda los está, hermano amado, cauterizando. Y es lo que el Señor te habla a ti, me habla a mí, que quitemos toda duda, porque la venida de Cristo está a las puertas. Y mira lo que sigue diciendo, hermano amado, los exhorta en el 14. Ahora voy a seguir para llegar al 19. Hermano, lo podría omitir, pero es tan importante. Estas son las últimas instrucciones que Cristo da. Dice: y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El hombre sin Cristo es criatura de Dios. Muchos dicen afuera: todos son hijos de Dios. Si alguien le dice eso, y si usted puede corregirle, dígale: ¿sabes qué? La Biblia no dice que todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que todos somos criaturas creadas por Dios, pero no hijos. Para llegar a ser hijos, tienes que recibirle. Y sigamos, hermano. Juan 5:12 se lo puede recitar. Y le dijo: id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Verso 16. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. ¿Qué versículos bíblicos para la humanidad, hermano? El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. La condenación no viene por el pecado, oigan, la condenación viene por no creer en Jesucristo.
porque Él es la medicina para el pecado. Obviamente el pecado condena, pero hay la sangre de Cristo que quita el pecado. Hermano, hay mucha gente que al desechar a Jesús, desechan la oportunidad que Dios les da, porque el amor de Dios fue derramado sobre todos, por de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermano, necesitamos creer, pero dice, cree. Hermano, nosotros por eso recibimos a Jesús, porque creímos. Pero si hay personas que no han aceptado a Jesús, que no han recibido la salvación, el perdón, la justificación y la vida eterna, lo pueden hacer. Sigamos. Dice, el que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Oiga, el no creer, hermano amado, es la última oportunidad para una persona. Si no cree, ya no hay, hermano, oportunidad. Hermano, y el creer obviamente no es simplemente de labios, sino, hermano, con hechos. Vayamos al verso 17. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y si les llegan a beber cosa venenosa, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí dice, estas señales seguirán a los que creen. Hay gente que no cree, hermano, está bien, allá ellos. Pero, hermano, nosotros sí creemos en estas señales, hermano, porque son bíblicas y hasta el día de hoy están vigentes. Otros dicen que no, que ese era en el tiempo del libro de Hechos, hermano, pero que en el tiempo de Jesús, pero ya en este tiempo no se manifiestan estas sanidades y estos dones. Es lo que creen, pero nosotros por la palabra y por nuestra vida propia creemos, hermano, con 100% verdad, que es verdad y está vigente todos los dones del Espíritu Santo: don de sanidad, don de milagros, don de fe, don de profecía, don de lenguas, don de interpretación de lenguas. 9 dones, hermano, y hay más dones, pero son 9 clasificados dones del Espíritu. Sigamos. Dice en el verso 19, después que les habló Jesús, el Señor Jesús fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Oiga, después de dar instrucciones, y las instrucciones es la oportunidad de predicar la salvación a todos los que te rodeen, hermano, de tu trabajo, en tu escuela y en todo lugar. Pero déjame decirte que los ataques van a seguir. Los ataques del diablo van a querer, hermano, impedir que tú hables, que tú prediques, que tú hables del Señor Jesucristo, que tú muestres, hermano amado, de que hay un Cristo que vive, un Cristo resucitado, lleno de gloria y de poder. Entonces, quita toda duda. No dudes, hermano, del Dios que tú tienes. Lo que Él ha prometido lo cumplirá, y Él prometió que volverá, y así su promesa se cumplirá. El problema, amado, querido hermano, es de que no estamos preparados para su venida. Y nos está, hermano, teniendo misericordia. Y está, hermano amado, quizá esperando de que muchos recapaciten. Y quizá va a sacudir la tierra como la está sacudiendo, hermano querido, para que la gente reaccione, cristianos reaccionen, pueblo del Señor reaccione, iglesia de Cristo reaccione, esposa, novia de Cristo que reaccione. Aleluya, porque el Señor está manifestando las señales que se están cumpliendo más y más y más y más y más cada día. Hermano, no sabemos el otro año que nos espera. Este año empezó, hermano, con esta epidemia mundial, o sea, algo, hermano, mundial, pues, o sea, algo histórico que va a quedar por todas las generaciones. Si se habla, hermano, si el mundo, hermano amado, diríamos, ¿verdad? Se tardara Cristo en venir y siguiera el mundo, hermano, no importa 30, 40, 50, 100 años, esto que aconteció va a ser histórico, va a estar siempre marcado en historia, porque fue una, hermano, pandemia mundial importante, hermano. Es algo que debemos, le repito, solamente como señal, poner atención.
No entrar en fobias, en temores, nada, hermano. Usted está protegido en el nombre del Señor. Usted no es cualquiera. Usted solamente, hermano amado, el jueves hablábamos, hermano amado, de la protección de Dios en el Salmo 23, de la fortaleza. Y también hablábamos, hermano, de ser pollitos del Señor, hermano. El Señor Jesucristo se lamenta y dice: cuántas veces he querido, Israel, cubrirte como las gallinitas cubren a sus pollitos, Y hablábamos de los pollitos que son rebeldes, hermano, de los pollitos que andan, hermano, perdidos. Esos no les va a alcanzar el tiempo para la protección, pero si tú estás cerca de la presencia del Señor Jesucristo, tú lo estás buscando en oración, en la lectura de la palabra, en ayuno, hermano. Si tú estás buscando al Señor, tú estás cerquitas, hermano. Cuando venga el águila a querer atacarte, te vas a refugiar y Él va a ser tu refugio, tu escondedero. Pero si estás apartado y alejado, no te va a dar tiempo de entrar a la protección. Entonces, hermano querido, deja lo que tengas que dejar, abandona lo que tengas que abandonar, renuncia a lo que tengas que renunciar, confiesa lo que tengas que renunciar. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar pecados. Si tú te reconcilias, Él está dispuesto a perdonarte y a empezar una nueva etapa en tu vida. Hermano querido, amigo, cristiano, no sé, quizá tú te has apartado y el Señor hoy te hace una invitación a que recapacites y que vengas como el hijo pródigo, porque Él siempre está esperándote con sus brazos abiertos. Cristo vive. Ahora vamos a otro acontecimiento también en la manifestación de Jesús resucitado y las últimas instrucciones antes de que Cristo fuera, hermano, ascendido al cielo. Vamos al libro de Hechos, hermano, capítulo 1, verso 3. Hechos inicia, hermano amado, con lo último, instrucciones de Jesús antes de ascender al cielo. Y cada instrucción son importantísimas. Sigamos. Y es donde te digo yo, duró Jesús 40 días después que resucitó en la tierra. Cuando Jesús ascendió al cielo, Él ya no regresó. Hasta el día de hoy, Él está en el cielo con el Padre, en espíritu está con nosotros. Pero literalmente el cuerpo de Jesucristo ascendió al cielo hasta el día de hoy. Desde el día que sus discípulos lo vieron. Vayamos a Hechos capítulo 1 verso 3. Dice: a estos también después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes. Les decía: soy yo. La gente no creía. Quizá, hermano, Jesús tenía una apariencia ya glorificado, diferente, pero lo que lo hacía, hermano, que Él era las marcas de su crucifixión. Entonces dice: estos también después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes. Dice: apareciéndoles durante 40 días. Apúntelo por si usted le preguntan un día, ¿cuántos días duró Jesús? O sea, cuando Él resucitó, ¿cuántos días Jesús duró en la tierra antes de subir al cielo? Y aquí la Biblia dice que por 40 días estuvo manifestándole a sus creyentes, a todos los creyentes, a un grupo que lo vamos a mirar que eran más de 500. Entonces Jesús no solamente a sus apóstoles se les apareció, a muchos hermanos en Cristo se les apareció. Dice así, durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Oiga esto, Jesús resucitado. Esto es impresionante. Poco quedó escrito de lo que Jesús habló cuando resucitó. Cuando ya estaba resucitado, pocas frases quedaron escritas. Por ejemplo, hermano, el acontecimiento cuando Jesús se les aparece a Pedro, a Juan y a Jacob que estaban pescando. Jesús se les aparece, hermano, y tiene una conversación con ellos. Tiene una conversación con Pedro, cuando le dice: Pedro, ¿me amas? 3 veces. Después tiene una conversación con Juan, hermano, y así, conversaciones. Pero aquí dice que les habló y les dio
hermano, en el verso que estamos leyendo, dice, hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Aquí les enseñó cosas, hermano amado, de lo que iban a acontecer y otras muchas que quizá no están escritas, hermano, pero las que están escritas son importantes porque son las últimas instrucciones. Literalmente Jesucristo en la tierra, antes, hermano querido, de irse con el Padre. Es importante. Aquí podemos hablar de muchos puntos, pero uno es, hermano, quitar la duda, hermano amado, que hay en tu corazón de la palabra, de las promesas, de la fidelidad de Dios y de la venida del Señor Jesucristo, del cumplimiento de sus promesas, del cumplimiento de la palabra. Hermano querido, la gran tribulación va a ser verdad, hermano, lo crea usted o no lo crea el mundo, no lo crea, hermano amado, la gran tribulación y todo lo que está escrito en Apocalipsis se va, hermano, a cumplir al pie de la letra, como cuando Jesucristo hablaba y decía que iba a pasar algo, exactamente pasaba, así como los profetas de Dios venían y decían, así dice el Señor, y exactamente lo que, hermano, ellos decían pasaba. Había gente, hermano, que se atrevía a hablar, otros dudaban, otros se burlaban, pero lo tremendo es que cuando Dios decía que iba a pasar algo, pasaba. Hermano, me impacta la palabra de un profeta cuando llega con un rey, hermano, y le dice, hermano querido, estaba en el tiempo más difícil Israel, hermano, donde, hermano, la libra del estiércol de paloma valía mucho. Se comían a los niños de tanta hambre. Olvídese, era una de las escaseces más grandes, pobreza y hambres que había. Llega el profeta de Dios y le dice, hermano amado, al rey, le dice, mañana a esta hora, oiga, por un decir, hermano, el kilo de frijoles valía $100 de tan cara que estaba la comida. Y dice, mañana va a estar el kilo de carne ranchera a $5. Todos, hermanos, decían, dudaban de la palabra. Y un hermano, uno de los príncipes, hermano, el rey se apoyaba en él, hermano, dice, ni aún, oiga, se atrevió a hablar y dijo esto, ni aún si Dios abriera las ventanas de los cielos, podría pasar ese acontecimiento. Y le dice al profeta, ¿sabes qué? Tus ojos van a verlo, pero tú no vas a disfrutar de la promesa o de la palabra que Dios les da. Y cabal, hermano, estaban muriéndose todos de hambre y unos leprosos, hermano, dijeron, ¿saben qué? Ya nos vamos a morir de hambre, mejor que nos maten los sirios, porque los sirios, hermano, uno de los ejércitos más grandes, y lo sitiaron a Israel por muchos días, hermano. Y al sitiarlos, ellos no podían salir a agarrar comida, toda la comida que estaba ahí se acabó. Entonces, hermano, los leprosos dijeron, vamos, a que nos maten los sirios, de todos modos vamos a morir de hambre. Cuando los leprosos llegaron, hermano, al campamento de los sirios, Dios, hermano, oiga, hizo que los sirios se mataran entre ellos. Confundió los sirios y se mató el gran ejército. Y cuando llegaron los leprosos, había todo el campamento de los sirios, hermano, lleno de vacas, lleno de ovejas, todos los botines, hermano. Y primero, hermano, agarraron, hermano, un cordero y se comieron y todo, hermano, hasta que se saciaron y dijeron, no, tenemos que ir al pueblo a decir que este campamento todo lo dejaron y tiene que el pueblo salir porque se están muriendo. Y fueron a hablar al rey y el pueblo, hermano, de Israel salieron a agarrar y cavar. Lo que el profeta dijo se cumplió en un día. Y dice, hermano, que la última palabra que se cumplió del profeta fue cuando el príncipe que dijo que ni aunque Dios abriera los cielos se iba a cumplir eso. Él estaba en la puerta de la ciudad cuando todo el pueblo venía, lo atropellaron, hermano, y lo mataron. Y cabal se cumplió lo que le dijo el profeta. Tus ojos van a ver, pero tú no vas a disfrutar. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Hoy día están aconteciendo cosas bien fuertes, que solamente, hermano amado, por la palabra de Dios que Dios te dé, vas a poder sostener. Y esto, hermano, esto que estás viendo tú en el mundo, este virus, hermano,
este virus, hermano, que está sacudiendo al mundo entero, hermano, alarmando al mundo entero, estos solamente son ensayos. Este es un ensayo, hermano amado, de lo que viene. Esto solamente es una probadita de lo que viene. Esto es solamente, hermano, un test, hermano, porque cuando venga lo fuerte, el mundo, hermano amado, va a entrar en un caos total. Y en la gran tribulación, hermano, olvídese, la gran tribulación va a ser, el mundo entero va a entrar en un colapso económico, en un colapso de caos, hermano, y olvídese. Entonces es una preparación y Cristo está preparando a su iglesia. Sigamos, hermano querido. Entonces estamos, hermano, en el verso 3. Dice, hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Verso 6. Del 3 vayamos al 6 y vamos a leer juntos varios versos. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo al Señor, oiga, hermano querido, aquí está hablando, Jesucristo ya venció la muerte, el pecado, Cristo ya está resucitado, los discípulos, hermano, están con Él preguntándole, y mire, hermano, vaya que sí preguntaron varias cosas importantes que nos van a bendecir a nosotros. Mire, entonces, Hechos 1:6, entonces los que estaban reunidos le preguntaban, diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Acuérdese que Israel en ese tiempo, hermano amado, el imperio romano lo tenía subyugado, hermano amado. Estaba totalmente tomado el control, no tenían libertad, no eran independientes en ese tiempo. Entonces ellos le dijeron, tú vas a restaurar en este tiempo el reino de Israel. Es la pregunta que ellos, los judíos, los discípulos le hicieron. Pero mire lo que contesta Jesús. Y Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Lo vuelvo a repetir. Y Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas. Esto es tan impresionante. ¿Por qué? Porque no era el tiempo para ellos. Hermano, ya pasaron 2000 años. Dios, hermano, Dios el Padre, en su plena autoridad, poder, autoridad, Él sabe el día que Cristo va a venir. Dice que ni aún los ángeles, ni aún el Hijo, nadie sabe el día ni la hora. Y ahí, hermano, salen muchos predicadores, y ha habido predicadores que afirman, que dicen que tal día va a venir, que tal hora va a venir, y todos han sido unos mentirosos y son contados, y hermano, como falsos profetas. Y muchos, hermano, que puedo decirle nombres en este país y en otros países, pero hermano, nadie sabe la hora ni el día. Pero en este punto sí es importante. Y les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas. A ustedes no les corresponde, porque ustedes no van a llegar al tiempo de la venida, oiga, y aquí ya no está hablando, hermano, tanto de la restauración de Israel. Usted sabe la historia, hermano querido, que en el año 100 y tantos después de que Cristo resucitó, Israel, hermano, lo conquistaron, y todos los judíos salieron disparcidos por todo el mundo y estuvieron errantes, hermano, sin país por 1800 años. Ellos no tenían país. Estaba el país totalmente tomado, los expulsaron, hasta 1948 vuelve Israel. Entonces, importante, aquí es donde Dios restaura otra vez, oiga hermano querido, la nación de Israel. Pero a ellos les dice, pero a ustedes no les corresponde, su época no es. ¿Para qué quieren preguntar eso? Si no es la época de ustedes. Ahora, hermano querido, no era la época ni el tiempo de los discípulos que le estaban preguntando literalmente a Jesús, pero déjenme decirle que sí es el tiempo de nosotros los cristianos.
Y hermano querido, los tiempos, hermano, a través de la palabra, sí se están cumpliendo las profecías, y los tiempos y las épocas, hermano querido, de la venida de Cristo, ya a nosotros sí se nos está correspondiendo que se nos enseñe. Los tiempos sí, hermano amado, las épocas sí. Oiga esto, la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. Pero la Biblia no dice los tiempos. Los tiempos sí se van a dar cuenta. Los tiempos sí, las épocas sí se van a ver. Y esto que está pasando en la tierra son cumplimientos de las promesas y de la palabra escrita. Y entonces Dios, hermano, a través de la palabra, sí nos está dando a nosotros a entender y a conocer los tiempos y las épocas. A nosotros sí nos va a tocar, hermano, conocer los tiempos y las épocas. A ellos no, pero a nosotros sí. Y estos tiempos son los tiempos donde está a punto de manifestarse el Señor Jesús para venir por su iglesia. Cristo vive. Sigamos, hermano. Y les dijo, nos corresponde a vosotros saber. Ahora el verso 8. Pero recibiréis poder. Oiga, hermano, le preguntaron una cosa, Jesús les contesta otra, y como diciendo el Señor Jesús a los discípulos, a ustedes no, pero una cosa sí es importante en todas las épocas, y es esta. Verso 8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Los discípulos le estaban preguntando solamente de Israel. Jesús le enseña y les dice, ¿saben qué? Van a recibir un poder que es del Espíritu Santo. Pero ese poder no es para que te estés encerrado, para que te quedes aquí. Ustedes van a ser testigos. Ustedes van a llevar el mensaje, aleluya, de salvación a todo el mundo. Van a salir a otros países. Van a predicar la salvación, aleluya, a todo aquel que cree. No ya solamente a un pueblo llamado judíos. Entonces, hermano, nosotros en el tiempo que estamos viviendo, sí nos interesa, hermano, llenarnos del Espíritu Santo. Sigamos en el verso 9, hermano. Después de haber dicho estas cosas, Jesús sigue platicando con sus discípulos. Dice, oiga, hermano querido, después de haber dicho estas cosas, esto fue lo último, hermano. El verso 8 es lo último que Jesús dice. Y cuando Jesús está diciendo estas palabras, empieza a subirse en el aire, hermano, empieza, hermano, a ascender. Esto es lo último que Jesús dice, que vamos a recibir poder y que vamos a ser testigos. Oiga, y el trabajo de nosotros es compartir a Cristo, la salvación, el amor, y llenarnos del Espíritu Santo. En esos tiempos, cuando Cristo venga, hermano amado, el derramamiento del Espíritu se va a hacer notorio en aquellos que tienen fe y creen. Sigamos. Una cosa sí les digo, hermanos, la manifestación del Espíritu Santo no ha menguado. Si hay gente que pueda decir la cosa está difícil, está dura, es un caos el mundo, lo que tú quieras. Una cosa que yo te puedo, hermano querido, afirmar es la manifestación del poder del Espíritu Santo está todavía vigente. Y hermano, entre más lo busques, más la unción del Espíritu Santo baja. Y la llenura sigue fluyendo en aquellos que abren su corazón, que creen en la palabra y lo buscan. La misma unción de la presencia sigue descendiendo, la unción del Espíritu Santo. Aleluya, sigamos. Entonces dice, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban. Mientras ellas miraban, hermano, Jesús empezó a ascender, a subir. Oiga, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y exactamente así como él se fue, va a descender. Verso 10. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía,
Aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles, hermano. Oigan, importante, ¿verdad? Hermano, los ángeles siguen ministrando, hermano, en este tiempo. Hasta el día de hoy, las intervenciones angélicas están vigentes, hermano. Sigamos. Mientras ellos, hermanos, si usted se mete a la escena, están en el monte y miran que Jesús empieza a subir y ellos se quedan volteando al cielo, hermano. Jesús se pierde en una nube y siguen viendo al cielo ellos. Se manifiestan dos ángeles, hermano amado, oiga, y dicen así, verso 11. Oiga, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Exactamente, hermano amado, cuando Cristo venga a arrebatar a su iglesia, dice la Biblia, hermano, que al sonido de la trompeta, hermano, los que estén, hermano, dormidos, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos en vida, hermano, seremos transformados, hermano, en un abrir y cerrar de ojos, como dice la palabra, y nos uniremos en las nubes, porque ahí va a ser el encuentro con Jesucristo, así como Él ascendió, hermano querido, así como Él ascendió. Nosotros, hermano, si nos toca a nosotros verlo, vamos a verlo exactamente como Él ascendió, hermano. Nos vamos a juntar con Él cabal en las nubes. Él no va a bajar hasta la tierra. La venida de Cristo por su iglesia es, hermano amado, le nombran el rapto. Hermano, le nombran el arrebato. Él no va a manifestarse a la tierra, hermano amado, a la humanidad. No, Él viene, hermano, a sacar a su iglesia, a su novia, a su iglesia, hermano. Y Él viene, pero no llega a la tierra, hasta la tierra, hermano, a manifestarse. No, Él viene, hermano, por eso le nombran el rapto. Cristo viene a arrebatar a su iglesia, oiga, de la tierra, a los cristianos que estén consagrados. Hermanos, es el evento más glorioso y más hermoso que un cristiano puede experimentar. Por eso, hermano, estamos en tiempos difíciles, en tiempos donde tienes que quitar toda la duda, hermano querido. Había apóstoles que dudaban. Quita la duda, Dios es real. Quita la duda, las promesas de Dios se van a cumplir. Quita la duda, Dios es fiel. Quita la duda de la fidelidad de Dios. Quita la duda, hermano amado, de las promesas de Dios. Quita la duda de la paternidad de Dios. Quita la duda, hermano amado, de la protección de Dios. Quita la duda de la provisión de Dios. No dudes, hermano, Dios es fiel. Mantente, hermano querido, en ese punto donde digas: Señor amado, yo voy a seguir creyendo, aunque en los establos no haya vacas, aunque en los establos no haya ovejas, aunque en el campo no haya el producto de la vid, y con todo y eso vamos a gozarnos y a regocijarnos en el Dios de nuestra salvación. Amén, hermanos. Importante. Entonces, de la misma manera, Cristo va a descender. Pero nosotros, hermanos, para cumplir todo este punto, es Jesús nos está hablando una y otra vez. Vamos a hablar de la preparación, cómo debemos de estar cuando Jesús se manifieste, cuando Él aparezca, hermano, por su iglesia. ¿Qué necesitamos? Algo importante, hermano, que quiero leer. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 15, antes de terminar. 1 de Corintios, capítulo 15, versos 5 al 7. Yo le decía, hermano, que Jesús se apareció 40 días, estuvo manifestándose, y se les apareció a muchos. Y este verso es donde corrobora la cantidad de hermanos o cristianos o discípulos que vieron a Jesús resucitar. Miren lo que dice. 1 de Corintios capítulo 15 verso 5 dice así:
Dice que apareció a Pedro y después a los 12. Verso 6. Luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía y otros ¿qué? Duermen. Y verso 7. Luego se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y es cuando después dice, hermano, y por último se me apareció a mí. Pero aquí el punto, hermano, importante, habla en el verso que estamos leyendo, se les apareció a 500. Oiga, hermano, Jesús, Él va a preparar a su iglesia individualmente. Por eso es de que nosotros vemos todos los versos bíblicos que hablan cuando Cristo va a venir. Hermano, cuando Él dice, estarán dos en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Estarán dos en el campo, uno será dejado y otro será tomado. Estarán dos en una cama, habla del matrimonio, uno será tomado y el otro será dejado. Hermano querido, cuando Cristo venga, esto es individual. Tú no puedes, hermano, llevarte a nadie, a ningún compañero, interceder en ese momento para que se lleven a tu esposo, para que se lleven a tu esposa. No, esa es la comunión personal que tú tengas con Cristo. Si tú no estás preparado, hermano querido, Cristo viene por aquellos que están preparándose. Por eso que es algo que nadie ha experimentado. Todos los seres humanos han pasado la muerte, la agonía de la muerte. Aún Jesús, hermano, Él pasó la agonía de la muerte. Pero los que pasen eso y sean transformados, arrebatados, no van a pasar por la agonía de la muerte. Dios los va a transformar con un poder glorioso, como lo que duras para abrir y cerrar los ojos. En un instante vas a ser glorificado, espíritu, alma y cuerpo. Es una de las promesas como a nadie, a ninguna creación, ni a los ángeles, ni a ninguna creación, Dios le ha dado tal promesa, hermano querido, de tener el coloquio que va a tener la iglesia de Cristo, que es, hermano, la novia, la esposa del Cordero. Entonces, vale la pena seguir creyendo, vale la pena seguir manteniendo la fe en el Señor. La duda, yo no sé, hermano querido, el Señor sí sabe, ¿qué son tus dudas? ¿De qué dudas, hermano querido? De la palabra. Habla con Dios o pregúntale a un hermano si estás confundido, si tienes dudas en la palabra. Hermano, yo estoy confundido, yo tengo dudas. ¿Cuáles son los requisitos para llegar a ser novia? ¿Cómo yo me puedo preparar para calificar e irme con Cristo? ¿Qué dudas tienes, hermano querido? No sé. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú tengas claridad, que tú tengas fe, que tú tengas confianza. ¿Para qué? Para que estés preparado. La venida de Cristo se está manifestando más y más y más. Pero hermano, solo aquellos que estén, hermano, preparados para el amado. Hay tantos ejemplos, hermano, en la Biblia, que los vamos a ver varios. Pero hermano, el mensaje de hoy, ¿cuál es la duda que tú tienes? Quizá hay dudas en tu corazón, hay dudas si tienes un corazón endurecido, pero déjame decirte que Dios, a través de la palabra, Dios te puede hablar a través de su Espíritu Santo y te puede, hermano amado, enseñar y ayudarte a quitar toda esa duda. Por ejemplo, el apóstol Tomás, cuando le dijeron Cristo resucitó, lo hemos visto, hablamos con Él, comimos con Él, lo palpamos. Le dijeron todos, hermanos, lo que lo habían visto. Y Tomás dijo, si yo no meto mi dedo en los agujeros que tenía Jesús en sus manos, donde le clavaron los clavos, y no pongo mi mano en el costado donde le encajaron la lanza, o sea, mataron a Jesús. Hermano, nadie, ¿cómo le explicaré? Podía resucitar entre los muertos, aunque Jesús, ante los ojos de los apóstoles, Él volvió, oiga, a Lázaro a la vida.
pero Lázaro no resucitó de entre los muertos. ¿Cuál es la diferencia? Lázaro, Jesús lo resucitó, hermano amado, lo volvió a la vida, pero Lázaro no resucitó de entre los muertos. Oiga esto, porque Lázaro volvió ¿a qué? A morir. Sin embargo, Jesucristo resucitó de entre los muertos, o sea, venció la muerte, y Él resucitó para nunca jamás morir. Todo, la hija de Jairo también volvió a la vida, pero volvió a morir, y ahí quedó su ataúd, su cuerpito y todo igual. Pero Jesucristo es el único que no hay un sepulcro que sus huesos estén ahí. Entonces, hermano, Jesús enseñó mucho. La cosa es la duda. Muchos lo miraron, pero no creían. Y Tomás, eso fue lo que dijo, cuando Jesús se manifiesta, al primero que le habló fue a Tomás. Y le dijo: Tomás, ven, mete tu dedo en mi agujero donde entró el clavo, y pon tu mano en el costado donde la lanza fue atravesada. Hermano, qué tremendo que vieron y palparon y todavía dudaban. La duda en este tiempo va a ser uno de los enemigos más grandes de los cristianos. El domingo vamos a hablar un poco, pero hermano, tú y yo debemos de quitar toda duda. Si tienes dudas, habla en tu oración al Señor. Habla con algún hermano si estás confundido en la palabra, pero que no tengas dudas. No tengas dudas en lo que está escrito, en lo que Cristo dijo que iba a pasar. No tengas dudas, va a pasar. No tengas duda en la protección de Dios. No tengas duda en la fidelidad de Dios. Dios es un Dios fiel. No tengas duda, hermano, en la provisión de Dios. Ya se te está acabando el granero y empiezas a afligirte. No tengas duda, tienes un Padre proveedor, Jehová Jireh. Hermano querido, sientes que tu salud se está desvaneciendo. Jehová Rafa, Dios tu sanador, no tengas duda. Él es fiel, con propósitos. Dios, hermano amado, quiere que sus hijos quiten la duda. La duda va a ser uno de los enemigos en estos tiempos. Yo no sé si algunos ya están dudando de su fe, dudando de la fidelidad de Dios, pero el que sí sabe es Dios. No dudes, Dios es fiel. No dudes del Dios de la misericordia. ¿Será que me puede perdonar este pecado? ¿Será que Dios es tan grande? Si te arrepientes y confiesas tu pecado y te apartas, Él puede perdonar tu pecado. No dudes de la misericordia de Dios. No dudes de la gracia de Dios. Y no dudes de su palabra. Porque Dios te va a ir hablando y te va a ir mostrando. No dudes cuando Dios te habla. Y en esta preciosa noche vamos a terminar con este mensaje, hermano amado, para que Dios te dé victoria sobre cualquier duda que te está invadiendo, que te está atacando, en el nombre de Dios. Vamos, hermano, entonces a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, oramos en esta preciosa tarde, pidiéndote, rogándote, suplicando que envíes tu auxilio, tu socorro y tu fortaleza. Padre, envía ese poder sobre todo tu pueblo, los que estamos aquí y los que están en sus hogares, en sus casas. Un pueblo, Dios, que confía en ti. Un pueblo que se refugia en ti. Padre, yo te pido, Dios, que ayudes a todos mis hermanos, cualquier duda que tengan, cualquier duda de incredulidad, oh Dios. Quizá, hermano querido, te están pasando muchas cosas y empiezas a dudar y dices: ¿será que Dios está conmigo? Yo pienso que Dios ya no está conmigo. Hay otros que dudan y dicen: Dios no existe. Si existiera, no permitiera eso. Empiezan a dudar de la paternidad de Dios y empiezan a llorar y a decir: si Dios fuera mi Padre, Él me cuidara y no me aconteciera nada.
no han leído la Biblia. Jesús era el Hijo, el unigénito, el primogénito, al que más amaba el Padre, y lo sacrificó por ti y por mí. Permitió que sufriera para vencer y conquistar. A veces el sufrimiento Dios lo permite. Tu Padre es Dios y es bueno, y Él lo permite porque Él quiere que tú tengas victoria, que tú venzas. El oro no brilla cuando se saca de una mina. El oro empieza a brillar cuando lo empiezan a pulir, cuando lo empiezan a meter al fuego a temperaturas grandes. Hermano y hermana, tú eres más que oro, eres diamante. Aún el diamante no brilla hasta cuando lo procesan y cuando lo cortan y tú eres, hermano querido, algo especial para Dios. Quizás las pruebas te están atacando a que dudes de la existencia de Dios, de la fidelidad de Dios. Dios es fiel, aleluya. Y Dios va a seguir siendo fiel, aleluya. No dudes de la fidelidad de Dios. Dios le está hablando a alguien, hermano, algún cristiano, hermano, que quizá ni conozco. Esta palabra va a llegar a tu vida, hermano y hermana. No dudes de lo que estás pasando. No dudes, esto que te está pasando es un ataque, hermano, aleluya. No dudes de la fidelidad de Dios. Dios sigue siendo fiel, aleluya. Pero quizá dices, pero ¿por qué a mí? Aleluya. Porque eres especial. Quizá a veces dices, ¿por qué siento ese desierto? Dios quiere que aprendas a pelear, hermano y hermana. Levántate en el nombre del Señor. Quita las dudas que van a atacar esos dardos encendidos. Dios es fiel, aleluya. Dios es un Padre fiel, aleluya. Ese título lo tiene. Dios es fiel. Dios, su protección sigue fiel. Su cobertura sigue fiel. Su provisión sigue fiel. Sus promesas sigue fiel. Su palabra sigue fiel. El problema no está en la fidelidad de Dios. El problema está en la condición del hombre y en la ignorancia a la palabra de Dios. La Biblia dice que al que Dios toma por hijo lo disciplina. Aleluya. Y la Biblia dice, hermano, que Dios permite la prueba para que esa prueba te haga brillar. Dice, aún la prueba, hermano, produce paciencia. Y la paciencia, carácter aprobado. Y el carácter aprobado te lleva a otro nivel de la palabra. No dudes de Dios. A veces la prueba hace que la gente dude de la existencia de Dios. Eso es lo que el diablo quiso poner en Jesús, duda. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. La provisión del sustento, no dudes, Dios es fiel. Cierra la boca. Tú eres fiel, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, extiende tu mano de fortaleza. Fortalece la fe de aquellos que están, Señor, siendo atacados. Fortalece la fe de aquellos que están siendo atormentados. Fortalece su mente, fortalece su fe en el nombre de Jesús. Toda debilidad en su fe sea fortalecida. Que esta palabra fortalezca tu fe, hermano y hermana. No dudes. Por eso que Jesús le dijo a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Acércate al Señor, hermano, y sé sincero con Él, y Él te va a ayudar. Padre, en el nombre de Jesús,
Extiende tu mano sobre los que están aquí y sobre cada hermano y hermana que está del otro lado, Señor amado Padre, de estas cámaras, Señor, que están, Señor amado, oyendo tu palabra, que están oyendo tu ministración. Padre, en el nombre de Jesús, tócales, llénales, ministrales, consuélales, no dudes. Si has perdido el trabajo, si tus negocios están cayendo, no dudes, Dios sigue sentado en su trono. No dudemos, hermano, de la fidelidad de Dios. Cristo viene, no dudes. No dudes, prepárate, prepárate, prepárate en el nombre del Señor. Padre, extiende tu mano. Oro, Señor, por todo tu pueblo y también oro por aquellos, oh Dios, que van a escuchar este mensaje, que tienen dudas. No dudes en aceptar a Cristo, no dudes. Cristo no es una religión. Quizás si tú perteneces a otra religión, déjame decirte hoy que Cristo no es ninguna religión. Cristo es el poder de Dios. Cristo es la unción de salvación para la humanidad. Cristo es la reconciliación del hombre con Dios. Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Cristo es, hermano, aleluya, el medio, el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Cristo. Cristo no es una religión del mundo. Cristo es la vida, la reconciliación, la esperanza de la humanidad. Si tú, amigo, has tenido dudas de convertirte a Cristo, no dudes, conviértete a Cristo. Acéptalo, ámalo, búscalo. Busca que te discipulen a través de la Biblia, que te enseñen lo que dice la Biblia. Yo hago esta invitación. Si tú estás escuchando, vas a escuchar este mensaje, amigo o amiga, y quieres un cambio en tu vida, quita la duda. Cristo es tu esperanza. Cristo es la respuesta. Acéptalo y recíbelo, y aquellos que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Recibe a Jesús, cree en su resurrección y confiésalo, porque a todos aquellos que confiesen su nombre serán salvos. Repite conmigo, amigo, amiga, que estás escuchando este mensaje, que quiere recibir a Jesús. Señor Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados, los confieso delante de ti. Perdóname, perdóname mis pecados, que tu sangre me los limpie. Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Yo creo que tú resucitaste de entre los muertos. Yo te confieso delante de los hombres. Y yo te confieso como mi Señor y Salvador, y mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y condúceme a través de tu palabra y enséñame a hacer tu voluntad. Guíame a través de tu Espíritu. Amén. Si tú lo hiciste, una oración simple, pero si lo haces de corazón, Cristo ha entrado a tu vida. Él te va a guiar, va a depositar al Espíritu Santo en ti, que te va a guiar. A donde Él te guíe, déjate guiar y déjate instruir por la palabra, en el nombre del Señor. Oramos por todo tu pueblo, Señor. Te pido que les fortalezcas sus fe, que sigan perseverando, Señor amado, y que sigan con el interés de buscarte y de aprender más de ti, en el nombre de Jesús. Aleluya. Unos anuncios, hermanos.
hermano, importantes. El domingo seguimos la transmisión, hermano, en vivo, el servicio a las 11 de la mañana. No se lo pierda, y le repito, siga compartiendo, hermano, las redes, hermano, a sus amigos, vecinos, para que, hermano, Dios siga tocando, ministrando, y sigamos orando los unos por los otros. Manténgase en búsqueda del Señor en su casa, hermano querido, no se descuide, y si necesita oración, comuníquese, hermano querido. Si se siente apagado, si se siente